Hola y bienvenidos a otro nuevo audiolibro. En esta ocasión les voy a presentar la obra Calle 17, el extraordinario viaje del huérfano que agradecía el sol y conquistó el mundo. Prólogo, el eco de las calles de polvo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece haberse detenido, donde la promesa del mañana se siente tan distante como una estrella en el cielo diurno. Uno de esos lugares, al menos así lo era en 2018, era la calle 17 en Aguascalientes, México. No era famosa por su arquitectura, ni por los jardines floridos. Era famosa por su polvo, por el eco de los gritos de los niños jugando y por una sensación palpable de olvido. Pero es precisamente en el olvido, en los rincones más humildes de la existencia, donde a veces germinan las historias más grandes, donde nacen los héroes que ni siquiera sabían que lo eran. En este prólogo, quiero llevarlos a sentir el calor del sol de Aguascalientes y el peso de una camisa prestada. Quiero que conozcan a Adria Hernández. A la edad de 11 años, Adria no tenía mucho. De hecho, su inventario de posesiones personales se limitaba a la ropa que llevaba puesta, un par de zapatos gastados y una pelota de fútbol improvisada que, milagrosamente, aguantaba el maltrato diario. Él era un niño huérfano, uno más en la lista de espera de un orfanato abarrotado y con olor a cloro y sueños rotos. La vida de Adria era una rutina gris, marcada por la supervivencia: levantarse, ayudar en las tareas, buscar restos de comida y luego, el único escape, el fútbol callejero. El fútbol no era un deporte, era la vida, la moneda de cambio, la manera de olvidar que no tenía padres, que nadie venía a recogerlo, que su futuro era una pregunta sin respuesta. Pero esa rutina de grises se iba a quebrar. De repente, de forma explosiva, recuerdo una tarde particularmente tensa. Yo estaba allí observando. Adria estaba jugando un partido improvisado en el terreno baldío. El sol ya cayendo, pintado el cielo de naranjas violentos. De repente una pelea callejera estalló cerca. Un rugido de voces adultas que se acercaban peligrosamente. Un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de lo que lo rodeaba. La violencia era un fantasma constante en la calle 17. En un instante, el balón se detuvo, el juego se congeló. Adria, mudo para su edad, se sintió como una hoja arrastrada por el viento. Podría haber sido un espectador más, pero un puñetazo perdido casi lo alcanza. Ese momento, ese roce con el peligro no lo acobardó, más bien actuó como un catalizador, una chispa que encendió algo en su interior. Le recordó que la vida no le daría una mano, que tendría que tomarla a la fuerza. El vehículo silencioso del vacío. El verdadero drama de Adria, sin embargo, no estaba en las peleas, sino en el vacío interior, un vacío que a veces se siente más pesado que el hambre. La ausencia de un pasado, el no saber quién te dio la vida, crea una grieta en el alma que ni el fútbol puede llenar por completo. Parecía adaptado, sí, un superviviente nato, pero por dentro una pregunta constante picaba. ¿Algo? ¿Hay algo más para mí? Este libro, queridos oyentes, es el viaje de Adria desde ese vacío hasta la plenitud. Es una guía para todos nosotros que en algún momento nos hemos sentido solos, olvidados o abrumados por la adversidad. La historia de Adria no se trata solo de fútbol, es sobre el poder de la fe y la oración, cómo una fe simple puede mover montañas, la resiliencia inquebrantable, aprender a levantarse una y otra vez, incluso cuando el pasado te pesa, la disciplina del 110%, entender que el talento te lleva lejos, pero el esfuerzo extra te lleva a la cima. La gratitud como fundamento. Convertir la lista de carencias en una lista de bendiciones. La travesía que estamos a punto de comenzar es intensa. Habrá lágrimas, sudor, traiciones y momentos de gloria divina. Pero el primer paso no fue en un campo de entrenamiento de élite. Fue en una cama fría. Al final de un día más, la primera luz, el hábito de la gratitud. Tras el susto de la pelea, Adria volvió al orfanato con el corazón latiendo desbocado. La vulnerabilidad era real, pero esa noche, acostado, decidió que no quería sentir ese miedo nunca más. No sabía cómo cambiar su vida, pero sabía cómo cambiar su perspectiva. Así nació su primer y más poderoso hábito. No era una meta monumental, sino un susurro de esperanza, la gratitud diaria. Práctica simple para el lector. La próxima vez que te sientas abrumado, haz lo que hizo Adria. Antes de dormir, sin importar lo malo que haya sido el día, detente un momento. 1. Encuentra 3 cosas. Nombra o anota 3 cosas por las que estás genuinamente agradecido. No tienen que ser gigantescas. De hecho, cuanto más pequeñas, mejor. Un buen vaso de agua fresca.
Un partido de fútbol con amigos, aunque sea con una pelota improvisada. El simple hecho de que el sol volvió a salir. 2. Siente la emoción, no solo los nombres. Siéntelas. Permite que un destello de calor te inunde. Según estudios de psicología positiva, esta práctica incluso por unos minutos comienza a reestructurar tu cerebro, desplazando el foco de la carencia a la abundancia. Es la base de la resiliencia. Adria comenzó a hacer esa noche, después de casi ser herido en la calle 17. Agradeció por su vida, por la adrenalina que le recordó que estaba vivo y por el recuerdo de un día en que el orfanato sirvió tortillas calientes. Su inventario de gratitud comenzó con migajas, pero esas migajas pronto se convertirían en un banquete. Este es el comienzo de nuestra historia. Un niño que vive en las sombras, pero que se empeña en agradecer por la luz. En el próximo capítulo, esa luz se materializará en un regalo inesperado que cambiará para siempre el curso de su destino. Prepárense para el rugido del estadio. Capítulo 1. El regalo inesperado. Imaginen esto. Han vivido 11 años en el silencio y la rutina de un orfanato. Su vida, como un disco rayado, repite los mismos tonos bajos y de repente, el destino, o tal vez algo más grande, les lanza un evento de proporciones épicas. Esto fue lo que sucedió a Adria Hernández en el verano de 2018. El gobernador, en un gesto de buena voluntad política o genuina caridad, anunció un regalo, entradas gratuitas para todos los huérfanos de la región. El evento, un partido histórico de la Selección Nacional de Fútbol en el Gran Estadio, un homenaje a la leyenda de Hugo Sánchez y el plato fuerte, la participación del equipo liderado por el héroe del momento, Javier Chicharito Hernández. Para Adria y sus amigos, esto no solo era un partido, era un viaje a la luna, el rugido de la grandeza. La escena fue un contraste dramático con el polvo de la calle 17. Al llegar al estadio, Adria, con su ropa gastada y sus ojos inmensos, se sintió abrumado. El ruido, el olor a pasto fresco, a palomitas de maíz, a la euforia colectiva. Era un torrente de vida, los colores vibrantes, los cánticos de miles de personas. Era la primera vez que se sentía parte de algo tan inmenso y glorioso. El orfanato fue ubicado en primera fila, justo detrás de los banquillos. Adria se aferraba al asiento, su corazón latiendo al ritmo de los tambores de la afición. Observaba a los jugadores, estas figuras míticas que caminaban sobre el pasto como dioses del deporte. Eran hombres que habían conquistado su destino. El partido transcurrió en un borrón de emoción, pero el momento crucial llegó al final, tras el silbatazo final. Con el estadio rugiendo en una mezcla de alegría y decepción por el empate, los jugadores se acercaron a la tribuna. Era una tradición regalar las camisas a la afición, pero esta vez sabían que los niños del orfanato estaban allí. El encuentro que cambió la vida. Mientras la mayoría de los niños estiraban las manos frenéticamente, Adria, paralizado por la inmensidad del montón, solo observaba. Y entonces ocurrió. Javier Chicharito Hernández, el capitán, el rostro de la selección, se dirigió directamente hacia él. Chicharito, con el sudor aún en la frente y el aliento pesado, se arrodilló a la altura de Adria. El drama se intensificó. El estadio se silenciaba en el pequeño rincón. Chicharito, sin dudar, se quitó su camiseta sudada y se la entregó a Adria. La tela, aún caliente y húmeda, se sintió como una bandera de fuego en las manos del niño. Pero el regalo más grande no fue la camisa, fue el discurso. En medio del rugido atenuado, Chicharito le habló con una intensidad que Adria jamás olvidaría. Escúchame, campeón. Sé quién eres. Eres fuerte. Pero la fuerza no es suficiente. Lo que te hará grande no es el talento, sino dar el 110% en todo lo que hagas. Da el 110 en todo, ¿entiendes? Da el extra siempre, incluso cuando agradezcas. Agradece más de lo que crees necesario. Sé hombre de palabra. Y lo más importante, y aquí Chicharito señaló hacia arriba con el dedo. Pídele a Dios que te dé la capacidad, la energía y el coraje para lograr grandes cosas, todo para su gloria. Verás cómo llegan, tarde o temprano. Le dio un apretón de manos fuerte con una mirada de absoluta convicción. Creo en ti, Adria. Serás grande. El balde de agua fría de la inspiración. Ese momento fue descrito por Adria años después como un balde de agua fría.
algo que lo despertó de un sueño profundo. El contacto físico, el peso de la camiseta, la intensidad de las palabras, rompió la rutina, rom- rompió el vacío. Las palabras de Chicharito eran un mapa, un manual de instrucciones. No le dijo que soñara, le dijo cómo lograrlo. Dedicación, integridad y fe. El vacío se llenó con propósito. En ese instante, Adria dejó de ser el huérfano de la calle 17 y se convirtió en el portador de una promesa. El regalo inesperado no fueron los boletos, sino la semilla de la fe. Enseñanza valiosa, el poder de la fe y la oración diaria. La gente a menudo asocia la oración o la frase con momentos de gran crisis. Adria aprendió, gracias a Chicharito, que la fe es una herramienta diaria de motivación y coraje. No es un deseo pasivo, sino una petición activa de las capacidades necesarias para la acción. Práctica simple para el lector. Integra la práctica de Adria a tu rutina. No importa tu credo. Esta es una práctica de visualización asistida por la intención divina. 1. 5 minutos de poder. Dedica solo 5 minutos al día, al inicio de tu jornada o antes de un gran desafío. 2. La petición triple. Cierra los ojos y pide por 3 cualidades fundamentales. Capacidad. Pide la inteligencia, la habilidad y la concentración mental para hacer tu trabajo lo mejor posible. Energía. Pide la vitalidad, la fuerza física y la resistencia emocional para dar el 110%. Coraje. Pide la audacia para enfrentar el miedo, la duda y la burla. 3. Visualización activa. Mientras pides, visualiza tu meta ya lograda, como Adria visualizaba hacer un gol perfecto o entrar más fuerte que nadie, entrenar más fuerte que nadie. Imagina el sentimiento de satisfacción, el aroma del éxito. Luego entrega esa visualización con la intención de que sirva para un bien mayor, para la gloria de Dios o para impactar positivamente a otros. Esta práctica no es magia, es programación mental consciente. Le dice a tu mente subconsciente que eres digno, capaz y que tienes una misión mayor. Adria dejó el estadio esa noche con la camiseta arrugada en sus manos, no sintiendo el peso de la soledad, sino el peso de una responsabilidad, la de ser grande, la de dar el extra. El próximo capítulo comienza en el baldío, donde la fe se encuentra con la disciplina. La transformación ha comenzado. Capítulo 2. El primer paso. La euforia del estadio se disipó, pero las palabras de Chicharito permanecieron, grabadas a fuego en el corazón de Adria. La camiseta, lavada con cuidado, se guardó como un tesoro sagrado, un recordatorio constante de la promesa. Ahora venía la parte difícil, traducir la inspiración en acción, el sueño en disciplina. El terreno baldío, el primer campo de entrenamiento, de vuelta en la calle 17. Adria no tenía acceso a gimnasios de lujo, ni a entrenadores personales, ni a canchas de pasto perfectamente cortado. Su campo de entrenamiento era el mismo terreno baldío donde antes solo jugaba para matar el tiempo. Ahora se convirtió en un laboratorio de sueños. Su transformación fue lenta, casi imperceptible al principio, pero decidida. Un ladrón de tiempo. Se levantaba una hora antes que el resto en el orfanato y se colaba en el baldío. Su equipo, su pelota improvisada, cosida y remendada, y 2 piedras para simular una portería. Una hora sagrada. Una hora al día, sin falta. Correr, practicar regates entre las malas hierbas, golpear la pelota una y otra vez contra un muro desgastado. El desafío de la disciplina en los inicios es la monotonía y la ausencia de resultados inmediatos. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía, solo el sol y el polvo y el eco de su propio esfuerzo. Pero Adria se aferraba a 2 anclas, el recuerdo de la voz de Chicharito y su rutina diaria de gratitud. La biblioteca del orfanato y el análisis de los campeones. Adria era astuto, sabía que la disciplina sin conocimiento era fuerza bruta. El orfanato tenía una vieja computadora con acceso limitado a internet. Se convirtió en su segundo santuario. Allí, robaba más tiempo para convertirse en un investigador autodidacta del éxito. Análisis de movimiento. Veía videos de Hugo Sánchez, estudiando su famosa chilena y su mentalidad de ganar o ganar. Estudiaba la magia de Ronaldinho, analizando cómo su centro de gravedad y su alegría lo hacía imperceptible, y a Ronaldo el fenómeno, por su velocidad pura y su definición letal. Adria no solo vio fútbol, sino que desmantelaba el movimiento en sus partes más esenciales para intentar replicarlo en el polvo.
El conflicto del soñador solitario. El drama no tardó en llegar, y no vino en forma de lesión, sino de ridículo. Los otros niños del orfanato y del barrio, acostumbrados a la inacción, notaron su cambio, vieron la hora de entrenamiento extra, vieron que ya no jugaba solo por diversión, sino con una seriedad que les resultaba incómoda. Mira al Chicharito de la calle 17. ¿Crees que por correr en el baldío vas a ser millonario? El huérfano está, el huérfano está soñando demasiado. Vuelve a la realidad, Adria. Los montes y las risas eran como piedras arrojadas a su autoestima. Esto generó el primer conflicto interno serio. ¿Vale la pena el esfuerzo? La voz de la duda, esa antigua compañera de la calle 17, le susurraba que era una locura, que el éxito era para otros. La respuesta del 110. Adrian se sintió herido, desinflado, tentado a abandonar, pero entonces recordó la promesa. Da el 110% siempre. Si se iba a rendir, que fuera habiendo dado su extra. Se preguntó, ¿el 110 es dejarme influenciar por el miedo de otros? La respuesta, por supuesto, fue no. En lugar de ceder, Adrian incorporó esa burla a su entrenamiento. Si lo llamaban soñador, él soñaría más fuerte. Si se reían de su pelota improvisada, él la dominaría con más precisión. El ridículo se convirtió en combustible. Este es un principio fundamental. La disciplina no es la ausencia de la duda, sino la acción a pesar de ella. Enseñanzas valiosas. Disciplina inicial. Rutinas a prueba de fuego. La clave para construir un hábito duradero no es empezar con un plan monumental, sino con rutinas tan cortas y básicas que sean imposibles decir que no. Práctica simple para el lector. Si buscas construir un hábito de disciplina, no te abrumes con la perfección. Sigue la regla de Adrian, 30 minutos de no negociable. 1. Define tu mínimo vital. Identifica el hábito que quieres construir. Ejercicio, lectura, estudio. Luego, reduce la tarea a su mínima expresión, 30 minutos diarios. Ejemplo de Adrian, 30 minutos de regates básicos o 30 minutos de flexiones o correr. 2. El compromiso es diario. Hazlo todos los días sin excepciones. La consistencia es más importante que la intensidad al principio. Si te pierdes un día, retómalo al siguiente día sin culpas. 3. El efecto acumulativo. Al ser una rutina corta, no te agota mentalmente. Esto construye una identidad disciplinada. Al cabo de un mes, habrás invertido 15 horas en tu meta. El 110 está en presentarse cada día, incluso cuando no tengas ganas. Adria pasó de 0 a 1 hora diaria de entrenamiento, solo porque supo construir su disciplina con ladrillos pequeños y constantes. Dejó de ser el huérfano soñador para convertirse en el huérfano que actúa. En el próximo capítulo, las sombras del pasado de Adria amenazan con destruir la luz de su nuevo futuro. Veremos cómo utiliza su disciplina recién forjada para enfrentar el miedo más grande, la verdad sobre sus orígenes. Capítulo 3. Sombras del pasado. A los 12 años, la vida de Adria se había estabilizado en un nuevo ritmo. La rutina del orfanato, los 30 minutos sagrados de gratitud y fe, y la hora estoica en el baldío. El dolor de su orfandad se había mitigado con el propósito, pero el destino, cruelmente, decidió que el trauma no había terminado. El pasado, como una marea oscura, regresó para arrastrarlo. En calle 17 los rumores viajaban más rápido que la luz. El descubrimiento aterrador. Un día, mientras Adria regresaba del baldío, una voz anónima, venenosa, llegó a sus oídos. Un niño mayor, un matón del barrio llamado El Lobo, que le envidiaba su creciente habilidad, se acercó con una sonrisa maliciosa. ¿Sabes por qué estás aquí, campeón? Tu madre no te dejó, no. Dicen que tus padres estaban metidos en la mierda, en el crimen local, desaparecieron. Estás aquí por la vergüenza de tu sangre. La palabra vergüenza cayó sobre Adria como un golpe físico. Hasta ese momento sus padres eran un vacío neutral. Ahora eran una mancha. La duda lo invadió. Si la historia era cierta, ¿estaba destinado a seguir ese camino? ¿Estaba su éxito limitado por la sangre de su origen? La espiral de la depresión y la deserción. El drama se intensificó con una pelea brutal.
El lobo lo confrontó burlándose de su linaje. Adria, en un ataque de furia y dolor reprimido, se batió en una pelea. La rabia no es una buena consejera. Terminó golpeado, humillado y con la certeza de que el pasado siempre lo alcanzaría. Esa semana casi abandona el entrenamiento. Se sumió en una depresión profunda, un loop mental de preguntas sin respuesta. ¿De qué sirve el 110 si mi origen ya ha dictado mi final? La pelota se quedó sin tocar un rincón. La gratitud se sentía hipócrita. El vacío regresó, más grande y más ruidoso que antes, lleno de las voces de los rumores. El despertar de la promesa. El punto de inflexión fue la camiseta de Chicharito. Un día, mientras estaba sentado sobre su catre, la miró. Recordó las palabras, da el extra siempre y pídele a Dios que te dé coraje. Entendió algo crucial. El pasado era un hecho, una circunstancia, pero su reacción al pasado era una lección. Si su origen era la vergüenza, su vida se convertiría en el testimonio de que el carácter es más fuerte que el linaje. Análisis reforzado. Volvió a la computadora. Esta vez no solo estudió los movimientos de sus ídolos, sino también su mentalidad. Leyó sobre cómo Hugo Sánchez superó el rechazo inicial, cómo Pelé se levantó de la pobreza extrema. Adrián empezó a replicar los movimientos, pero con una intensidad de furia controlada. Cada regate era un golpe contra el rumor, cada carrera era un escape de la sombra. El entrenamiento se convirtió en una forma de negociación con su destino. No podía cambiar lo que eran sus padres, pero podía cambiar lo que él iba a hacer. Enseñanza valiosa. Superar el pasado enfocándose en el presente. El pasado es información, no destino. La clave para la resiliencia es liberar la emoción ligada al pasado para poder enfocarse en las acciones del presente. Práctica simple para el lector. Journaling de miedos. Adria necesitaba una herramienta para liberar la emoción tóxica sin reprimirla. La práctica del journaling o la escritura consciente es una de las más efectivas. Según la psicología cognitiva, para procesar traumas. 1. El momento de descarga. Toma un cuaderno o una hoja de papel, que luego puedes destruir para simbolizar la liberación. 2. Escribe un miedo diario. Sé honesto. Escribe el miedo más grande del día. El miedo es que no soy lo suficientemente inteligente. Mi miedo es que el error de ayer arruine mi futuro. Adria escribía. Mi miedo es que soy la vergüenza de la calle 17. 3. El contrato de acción. Debajo del miedo, escribe una o dos frases que respondan a la pregunta: ¿cómo voy a enfrentar este miedo hoy? Ejemplo de Adria. Voy a enfrentar este miedo haciendo 50 regates más de los que hice ayer, demostrando que mi disciplina es mi verdadero linaje. Este ejercicio simple libera la mente del loop emocional y la enfoca en una acción tangible y positiva. Adrian no olvidó los rumores, pero les robó su poder al convertirlos en el motor de su entrenamiento. Su presente se volvió más fuerte que su pasado. La sombra se desvaneció. El niño, a sus 12 años, había ganado la batalla más importante, la batalla contra su propia mente. Ahora, con un carácter forjado a fuego, estaba listo para la siguiente prueba, la del mundo exterior. En el próximo capítulo, su habilidad comienza a ser notada, pero el drama volverá a surgir con una fuerza inesperada. Capítulo 4. La llamada de la ciudad. 3 años habían pasado desde el baldío. Adrian, ahora con 13 años, ya no era el niño asustado que se escondió de las sombras. El 110 diario había dado sus frutos. Su disciplina era evidente en cada toque del balón. Los regates, antes torpes, se habían vuelto fluidos. Su velocidad letal, su visión de juego notable, el ascenso en Aguascalientes. A los 13 años, Adria ya no podía entender su talento. Adria ya no podía esconder su talento, perdón. Empezó a jugar en torneos de barrio más grandes y luego en ligas juveniles semiprofesionales de Aguascalientes. Su ascenso fue meteórico. Su nombre se murmuraba en los círculos deportivos locales: el huérfano de la calle 17, el que corre como el viento. Este ascenso atrajo la luz, pero con la luz vino la envidia. Jugadores mayores, con mejores recursos y entrenadores, se sentían amenazados por este chico sin padrinos. Lo golpeaban con rudeza, lo insultaban, intentaban sacarlo de quicio. Pero el journaling de miedos de Adria lo había entrenado para canalizar la furia en determinación. La burla ya no era un obstáculo, era una métrica de su éxito. El ojo del cazador y el accidente. Un partido crucial sucedió.
un scout de la capital, una figura legendaria que buscaba talentos anónimos, estaba en las gradas. Adria tuvo un partido fenomenal, una exhibición de ingenio y coraje. El scout lo notó. La llamada a la ciudad se había activado, pero el drama, fiel a su costumbre, intervino. En un partido callejero de celebración, una semana después, un rival celoso le hizo una entrada tardía y brutal. No fue la peor fractura del mundo, pero fue lo suficientemente grave para que el médico le ordenara una pausa de 2 meses. El corazón de Adria se hundió. El momento crucial, la atención del scout. Todo se detuvo en un instante de dolor físico. ¿Será esto el final?, se preguntó. El equilibrio, María y la importancia de la vida. En ese momento de vulnerabilidad, en su sutil drama romántico, entra la vida de Adria no como un distractor, sino como un ancla emocional. Conoce a María, una chica del orfanato, que no está impresionada por su habilidad en el fútbol, sino por su corazón y su lucha. María no le daba lástima, le daba perspectiva. Eres más que un par de piernas rápidas, Adria. El fútbol es lo que haces, no quién eres. Tu corazón de 110 es lo que te hace especial. Usa esta pausa para ser más fuerte por dentro y aprende no solo a dar el extra, sino también a recibir el apoyo. Ella le recordó la importancia de equilibrar la vida y metas. El 110 no significa quemarse, significa ser 100% efectivo y añadir un 10% de sabiduría. Adrian se dio cuenta de que su rutina de disciplina lo había convertido en una máquina, pero María lo convirtió de nuevo en un ser humano, capaz de sentir gratitud por la compañía y el descanso. Enseñanza valiosa: resiliencia ante la lesión y el contratiempo. La vida no es una línea recta. El camino del 110 está lleno de baches, lesiones, pausas forzadas. La resiliencia no es la velocidad con la que evitas el problema, sino la velocidad de tu recuperación y mentalidad que mantienes durante el descanso. Práctica simple para el lector: el 110 en rehabilitación. Cuando un contratiempo, como una enfermedad, un despido, una pausa forzada, te detenga, no la veas como tiempo perdido, sino como una recalibración estratégica. 1. La mentalidad del atleta lesionado. Tu cuerpo está en pausa, pero tu mente no tiene excusas. Sigue con la rutina de los 5 minutos de fe y visualización y tu journaling de miedos. Visualiza la ejecución perfecta de tus metas. Estudios de neurociencia deportiva demuestran que la visualización mental activa los mismos caminos neuronales que la acción física, ayudando a mantener la habilidad intacta y acelerando la recuperación. 2. Ejercicios de recuperación básicos. El extra. El extra en la lesión es la constancia en tu rehabilitación. Si es físico, haz tus estiramientos diarios, aunque sea por 10 minutos. Si es mental, usa la pausa para leer, estudiar o aprender una nueva habilidad que complemente tu meta principal. Adria hizo sus ejercicios de estiramiento y fuerza como si fueran un partido del final, y estudió tácticas de juego como si estuviera en la banca. Gracias a esta mentalidad del 110 en el descanso, cuando el scout regresó meses después, Adria no solo estaba recuperado, sino más inteligente y mentalmente más fuerte. La llamada de la ciudad se había pausado, pero no cancelado. En el próximo capítulo será el salto. A sus 15 años, Adria deja la calle 17 y se dirige al rugido de la Ciudad de México. El juego se vuelve real y las apuestas mucho más altas. Capítulo 5. El salto a los 15. Ah, el Adria de 15 años era un hombre en miniatura. Su cuerpo, esculpido por 3 años de disciplina implacable, era rápido y resistente. Su mente, forjada por la gratitud, la fe y la superación de la sombra de sus padres, era inquebrantable. Era el mejor de Aguascalientes. La decisión estratégica. Las ofertas de equipos locales menores llovieron, pero Adria recordó su promesa: ser grande. Visión del 110. Rechazó las ofertas fáciles. Con la ayuda del scout que lo había visto, grabó un video pulido de sus mejores jugadas, su highlight reel personal, y lo envió a la cantera de los Pumas de la UNAM, en la Ciudad de México, una de las academias más prestigiosas del país. No solo envió sus goles, incluyó un breve video de su rutina de entrenamiento, el baldío, las reflexiones, journaling. Mostró su proceso, no solo su producto. Funcionó. Los Pumas, impresionados por el talento y la ética de trabajo visible, le ofrecieron una beca completa. El dramático adiós a la calle 17.
El traslado fue un momento intenso de drama emocional. La calle 17 era todo lo que conocía, el orfanato, aunque frío, era su hogar. Dejar a María, su ancla emocional, fue la prueba más dura. Se despidieron con una promesa de que él triunfaría por los dos. El viaje en autobús a la Ciudad de México fue solitario. Adria llevaba solo la pequeña maleta de la academia y, por supuesto, la camiseta del Chicharito. Dejar la pobreza le dolía, pero la soledad de la ambición era un nuevo tipo de dolor. El choque de realidades en la academia. La Academia Pumas era un mundo diferente. No más polvo, césped perfecto, no más baldío, gimnasios equipados, pero con la mejora del entorno, vino el aumento del desafío. Adria, el huérfano de la calle, era visto inmediatamente como un intruso. Muchos de los jugadores de la academia eran hijos de familias influyentes, con entrenadores personales desde los 10 años y un camino al éxito pavimentado. Ellos no veían un talento, veían al huérfano afortunado que les robaba un puesto. Cheques iniciales. Los vestuarios estaban llenos de murmullos de envidia. Las zancadillas en el entrenamiento eran comunes. El nuevo drama de Adria era la batalla por el respeto en el entorno de élite donde su origen era su principal debilidad percibida. El refugio mental. Adria se negó a responder con la misma hostilidad. En cambio, usó las enseñanzas de Chícharo. Se refugió. Su refugio no era físico, sino mental. Doble turno. Se ofreció como voluntario para cualquier trabajo extra en la academia. Limpiaba balones, ayudaba en la cocina. El 110 no era solo en el campo, era en humildad y servicio. Visualización feroz. Incorporó una rutina avanzada de visualización. En lugar de solo ver videos de otros, creaba sus propios videos mentales a diario. Enseñanzas valiosas. Persistencia en metas grandes a través de la visualización. Para alcanzar una meta grande, debes vivirla mentalmente antes de lograrla físicamente. La visualización es el entrenamiento del cerebro para el éxito. Práctica simple para el lector. Crea tu video mental diario. Esta es la práctica que Adria utilizaba para mantener el foco en la beca. A pesar de la envidia, es una práctica de visualización intensa, similar a la que usan los atletas de élite, que debes hacer por 5 minutos antes de dormir. 1. Define tu escena de éxito. Elige una meta específica y concreta. Ejemplo, dar una presentación perfecta, cerrar un negocio importante, obtener una calificación, etc. 2. El cortometraje de 5 minutos. Cierra los ojos y recrea el momento con todos tus sentidos o vista. ¿Qué ves? Adria veía el césped verde, los uniformes, la pelota. Sonido. ¿Qué oyes? El rugido de la gente, la voz del locutor, el silbato. Olor. Tacto. ¿Qué hueles? ¿Qué sientes? El olor a pasto, la sensación de la pelota en sus pies, la medalla fría en su cuello. Emoción. Siente la emoción del éxito, la alegría, el olvido, el orgullo. 3. El refuerzo final. Termina con una afirmación simple. Esto ya está hecho. Gracias por la capacidad, el coraje y la energía para lograrlo. Esto ya está hecho. Gracias por la capacidad, el coraje y la energía para lograrlo. Adria no solo visualizaba anotar, sino los pasos exactos para anotar. El pase, el control del balón, el tiro preciso. Al hacer esto no dejaba nada al azar en su mente. Su disciplina se volvió más inteligente y sus envidiosos compañeros pronto descubrieron que el huérfano afortunado no tenía suerte, tenía una mente programada para el triunfo. En el próximo capítulo, el drama se intensifica con la corrupción. Adria no solo tendrá que luchar contra la envidia, sino contra un sistema vaciado que amenazaba con aplastarlo. Capítulo 6. Envidias y traiciones. La cantera de Pumas era un oasis de talento, pero un pantano de ética. Adria, con su ascenso meteórico, se convirtió rápidamente en el objetivo no solo de sus pares, sino de fuerzas más oscuras, la corrupción interna. El entrenador corrupto. La figura central de este drama era el entrenador principal del equipo juvenil, un hombre con conexiones en el mundo del fútbol, cuyo nombre Adria guardaría en silencio, pero cuya influencia era tóxica. Este hombre favorecía abiertamente a los hijos de los influyentes.
a los que podían pagarle favores o cuotas extra, regalan- relegando a los talentos puros como Adria en el banquillo. Relegación injusta. Adria era objetivamente el mejor, pero pasaba los partidos cruciales calentando en el banquillo, viendo cómo jugadores mediocres con nombres importantes cometían errores tras errores. La frustración era palpable. El 110 parecía chocar contra el muro de dinero y nepotismo. La sabotaje en la final. El clímax en la traición llegó en el partido de la final de la Liga Juvenil, un encuentro con la presencia de directivos de alto nivel. Adrián sabía que esta era su única oportunidad de ser visto por encima de la cabeza del entrenador corrupto. El drama se hizo personal. Momentos antes de salir al campo, alguien en el vestuario dañó intencionalmente el equipo de Adria. Los tacos de sus botines estaban sueltos. La cinta de su tobillo estaba cortada. Era un sabotaje sutil, pero peligroso. Adria se sintió como ese niño de 11 años de nuevo, golpeado por la injusticia, la rabia, el miedo, la duda, todo regresó. Pero el hábito de la fe y la visualización lo rescataron. Recordó su video mental y las palabras del Chicharito, el corazón de león. Sin tiempo para reparar el daño, Adria tomó una decisión que marcó su carrera. Usó unas botas viejas que había guardado y con el apoyo de un compañero leal que le dio una cinta adhesiva, salió al campo. El juego fue un desastre para su equipo. Iban perdiendo. A los 15 minutos del segundo tiempo, el público y los directivos abuchearon. El entrenador, sin otra opción, hizo entrar a Adria. Adria no jugó un partido perfecto, jugó con corazón de león. Se movió con una ferocidad que contrastaba con la apatía de sus compañeros. Improvisó con la cinta suelta de su tobillo. Corrió, regateó y en una jugada magistral que analizó en una décima de segundo, un movimiento que había practicado 1000 veces al estudiar a Ronaldo, anotó un gol y luego asintió en el segundo. El partido terminó en un empate. No fue la victoria, pero fue una exhibición de carácter. Los directivos asombrados no vieron el marcador, vieron el espíritu indomable del huérfano. Adria había brillado a pesar del sabotaje, no gracias a él. Enseñanzas valiosas, integridad ante la corrupción y la hostilidad. La integridad no es hacer lo correcto cuando es fácil, es hacerlo cuando te cuesta todo. La mejor respuesta a la traición es el éxito ético. Práctica simple para el lector. Sé hombre de palabra. El antídoto de la corrupción externa es la confianza inquebrantable en ti mismo, construida a través de la integridad personal. Adria internalizó la enseñanza de Chicharito. Sé hombre de palabra. 1. Promesas pequeñas, no negociables. Elige 3 a 5 promesas pequeñas que te harás a ti mismo todos los días. Ejemplo personal. Me levantaré a la hora tal, leeré 10 páginas de tal libro, no pospondré una llamada difícil. Ejemplo de Adria. Completaré mi rutina de estiramiento, practicaré 30 minutos extra de pase, haré mi visualización de 5 minutos. 2. El músculo de la confianza. Cumple estas promesas al 100%. Al hacerlo, le enseñas a tu cerebro que tú eres una persona en la que se puede confiar. Esta confianza en ti mismo se vuelve un escudo emocional contra la traición y el sabotaje. Adria no pudo controlar al entrenador corrupto, pero sí controló su reacción y su compromiso. Su brillo expuso la sombra del sistema. Los directivos tomaron nota. El camino a la cima, sin embargo, estaba lejos de terminar. En el próximo capítulo, Adria sube al primer equipo, pero se enfrenta al hambre feroz de la competición de élite. Capítulo 7. El hambre feroz. A los 16 años, el corazón del león de Adria le ganó la promoción al primer equipo de Pumas, aunque todavía en un rol secundario. El entrenador corrupto fue relegado silenciosamente y Adria se ganó el respeto táctico de los directivos. Pero el fútbol profesional no es una historia de final feliz, es una arena de depredadores. El nivel de élite, la duda del 110%. La transición al primer equipo fue un baño de humildad. De ser el mejor en la cantera, pasó a ser el más joven y menos experimentado en la élite. Aquí, el 110 era el estándar. Todos eran rápidos, talentosos y disciplinados. Racha de derrotas. El equipo pasó por una racha de derrotas humillantes. La presión de la prensa, la afición y los patrocinadores eran un peso aplastante.
Adria, aunque no era el culpable, sintió el estrés. ¿Y si mi 110 no es suficiente para este nivel? La duda volvió a picar. La innovación personal. El análisis acelerado. Adria se dio cuenta de que la disciplina de repetición no era suficiente. Necesitaba innovar. Necesitaba ser más listo que sus rivales. Rutinas avanzadas. Regresó a su viejo hábito de análisis, pero lo aceleró. Ahora, en lugar de solo replicar movimientos, analizaba a sus rivales directos con una mentalidad de cazador. Estudió debilidades. ¿Qué pie usa el defensa para pivotar? ¿Cuándo baja la mirada el portero? O creación de técnicas propias. Adria empezó a incorporar movimientos antinaturales que no se enseñaban en los manuales, basados en una mezcla de los estilos que había estudiado. Su objetivo era la imprevisibilidad controlada. El mentor silencioso. En este periodo, un mentor se le acercó, un exjugador con un perfil similar al Chicharito, humilde, trabajador y profundamente espiritual. Este mentor, sin tomar crédito público, guió a Adria, no solo en la técnica, sino en la ética de la élite. Adria, el talento natural solo te lleva a la puerta, dijo. La disciplina te da la llave, pero el éxito duradero es el resultado de la innovación constante. Nunca dejes de aprender y nunca dejes de agradecer. El escándalo del dopaje. Justo cuando Adria comenzaba a afianzarse, un nuevo drama, un escándalo de dopaje, sacudió al equipo. Jugadores clave fueron suspendidos y el equipo cayó en una crisis de reputación. El riesgo para Adria era doble. 1. Duda pública. La prensa comenzó a sospechar de todos, poniendo en riesgo la integridad de Adria. 2. Oportunidad acelerada. El hueco dejado por los suspendidos significaba que Adria, a sus 16 años, tendría que entrar a jugar a un nivel para el que quizá no estaba totalmente preparado, bajo la luz más hostil de los reflectores. Él, el hombre de palabra, se mantuvo firme. Su integridad era su armadura. Su 110 ahora incluía el cuidado extremo de su cuerpo y la transparencia total. No solo luchaba por ganar, luchaba por limpiar el nombre del juego a través de su ejemplo. Enseñanzas valiosas, innovación personal y adaptación. El 100% en la élite no es solo el esfuerzo, es esfuerzo inteligente. Es la capacidad de autoanalizarte para crear tu propia ventaja competitiva. Práctica simple para el lector, adaptación y técnica propia. La meta es evitar la monotonía que mata el crecimiento y obliga a la mente a buscar la eficiencia máxima. 1. Estudiar a los mentores. Identifica 3 personas, en tu trabajo, en un libro, en la historia, que hayan resuelto un problema que tú enfrentas. 2. La regla del 10% de adaptación. No copies a tu mentor. Toma una técnica o un hábito que usen y adapta un 10% a tu vida para hacerlo tuyo. Ejemplo de Adrián. Tomó la velocidad de Ronaldo, la mezcló con el control de Ronaldinho y creó un regate de cambio de ritmo que nadie esperaba. Ejemplo personal. Si tu mentor es un madrugador, no te levantes a las 5 de la mañana, levántate a las 6:30 y dedica los primeros 30 minutos a esa tarea difícil que pospones. Lo adaptaste a tu ritmo. 3. Mide el resultado. Si esa adaptación te da una ventaja, dobla la apuesta. Si no, experimenta con otra técnica. Adria se convirtió en un jugador analista. Usó su hambre feroz para devorar información sobre sus oponentes y crear soluciones originales. Entendió que la cima de la montaña no es solo para los fuertes, sino para los más astutos. En el próximo capítulo, Adria llega a la mayoría de edad y su debut profesional, pero las pruebas de fuego serán tanto dentro como fuera del campo. Capítulo 8. Pruebas de fuego. A los 18 años, Adria Hernández dejó de ser la promesa y se convirtió en una realidad. Hizo su debut profesional con Pumas. El niño de la calle 17 había llegado a las grandes ligas. La alegría fue inmensa, pero el debut fue solo el comienzo de las verdaderas pruebas de fuego. La prensa hostil y las presiones familiares. El ascenso de un huérfano con una historia tan dramática fue una mina de oro para la prensa, pero la luz de los medios es una espada de doble filo. El ataque personal. Los tabloides no solo hablaban de su juego, revivían los rumores de sus padres intentando buscar la tragedia inevitable. Adrian se encontró en una batalla constante por defender su narrativa personal frente al sensacionalismo. La carga de la comunidad.
Amigos del orfanato, ahora en problemas con la ley o en crisis personales, buscaban a Adria, volviéndolo como su única tabla de salvación. La presión de ser el salvador de la calle 17 era un peso emocional casi tan grande como el de un partido final. Adria se apoyó en su rutina de integridad y límite. Ayudaba a sus amigos con recursos y consejos, pero se negaba a dejarse arrastrar por su drama. Recordó el 110, sé hombre de palabra, cumplir su promesa de ser grande, no hombre, no hombre de billetera, ser solo un cajero, la lesión grave, el miedo materializado. En el punto álgido de la temporada, cuando Adria era ya una pieza clave, la peor pesadilla del atleta se materializó. En un partido de alta intensidad, una entrada brutal le provocó una lesión grave de rodilla. El diagnóstico, cirugía. 6 a 9 meses de rehabilitación. El drama fue físico y espiritual. Tumbado en el césped, el dolor era insoportable, pero el miedo era peor. Miedo al olvido, miedo a la pérdida del momento. Aquí, el journaling de miedos y la fe de Adria se convirtieron en su única terapia real. En la cama del hospital, Adria no maldijo. Volvió a la simple fórmula de Chicharito le había dado años atrás, la oración de capacidad y coraje, petición y aceptación. Oro no para la lesión, oró no para que la lesión desapareciera, aceptando lo que no podía cambiar, sino para que Dios le diera la capacidad para seguir las indicaciones del médico al 110 y el coraje para no ceder a la depresión. Se visualizaba a sí mismo no anotando, sino dando el paso perfecto sin dolor. La rehabilitación como camino espiritual. Su rehabilitación fue una exhibición de disciplina. El fisioterapia atestiguó que Adrian era el paciente más concentrado que había tenido. El 110 de la repetición. Si el ejercicio requería 10 repeticiones, Aria hacía 11. Si la sesión era de 45 minutos, él se quedaba a 50. La disciplina del extra se manifestó en el ámbito terapéutico. Conexión profunda. Usó los meses de descanso forzado para profundizar en su estudio táctico. Leía a filósofos del deporte. Se convirtió en un entrenador de banco mental. Regresó a la cancha no solo físicamente curado, sino tácticamente superior. Enseñanzas valiosas. Fe y coraje en crisis. La fe no es un paraguas para evitar la lluvia, es el impermeable para seguir caminando a pesar de ella. La crisis es el camino de entretenimiento para el coraje. Práctica simple para el lector. Oración de energía de 10 minutos. Cuando el estrés, la crisis o el dolor te golpeen, usa el método de Adria. Convierte el pánico en petición activa. 1. Encuentra tu santuario de calma. Puede ser un parque, un rincón de tu oficina, tu coche o tu cama. 2. Meditación de petición. 10 minutos. Siéntate en silencio. Concentra tu respiración. Pausa. Respira profundo. Pide específicamente la energía que necesitas para la tarea de ese día. La energía para terminar el proyecto. La energía para tener una conversación difícil. Pide el coraje para dar el 110%. 3. El mantra del poder. Repite en silencio, como un mantra. Tengo la capacidad, tengo la energía, tengo el coraje y estoy listo para dar el extra. 4. Acción. Levántate con la certeza de que tu cuerpo y tu mente han sido reprogramados para el desempeño. Adria superó la lesión, no a tiempo, sino a su propio tiempo y a su propio nivel. Había ganado su derecho a la fama. No por su talento, sino por la fuerza de su voluntad divina. En el próximo capítulo, Adria lidera a su país en las clasificaciones para el Mundial 2026. El enfoque se amplía de lo personal a lo global, con nuevos retos y una rutina inquebrantable. Capítulo 9. Hacia la gloria. A los 20 años, Adria Hernández era más que un jugador, era el rostro de la resiliencia mexicana. Su regreso meteórico de la lesión, más fuerte y más sabio, inspiró a una nación. Era el hombre del 110, el llamado a la selección nacional. El destino, que había comenzado a jugar a su favor, lo colocó en el corazón del equipo nacional. Fue seleccionado para liderar a México en las clasificatorias para el Mundial 2026, un evento que se jugaría en parte en su propia tierra. El simbolismo era inmenso. El niño huérfano de Aguascalientes era ahora el capitán potencial de su país.
retos globales y la disciplina transparente. El nivel de la competencia se disparó, no solo rivales de clase mundial, sino también la constante envidia interna en la selección. Había jugadores con más experiencia, con más títulos europeos, que resentían el ascenso rápido del huérfano mediático. Adria enfrentó este reto no con confrontación, sino con la transparencia y consistencia. Rutina a la vista. Su rutina del 10% se convirtió en una leyenda interna. Era el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse. Hacía su visualización y su oración de capacidad en la banca, sin ocultarlo. No predicaba, él ejemplificaba. Al final, su disciplina se convirtió en un estándar del equipo imposible de ignorar. El ritual de gratitud. Incluso en el vestuario, se le veía dedicar 5 minutos a su journaling o a su lista de agradecimientos. Era un recordatorio constante de su humildad. No importa cuán grande seas, la fuente de tu energía es la gratitud por la oportunidad. El 110% en todo. Adrian se dio cuenta de que su promesa no se limitaba al campo, se extendía a cada aspecto de su vida. 1. En la prensa. Daba el 110% de honestidad y respeto en las entrevistas. Hablaba de su historia no para buscar lástima, sino para inspirar a otros. 2. En la comunidad. Usaba su plataforma para financiar programas deportivos en Aguascalientes, volviendo a la calle 17 no con arrogancia, sino con la humildad del servicio. 3. En el descanso. Daba el 110 en su recuperación, 8 horas de sueño innegociables, nutrición de precisión. Entendió que el extra se ganaba no solo en el trabajo, sino en la calidad del descanso. El último obstáculo clasificatorio. El clímax de las clasificatorias llegó contra el acérrimo rival, Estados Unidos. La presión de la prensa, la historia, el futuro del mundial, era una locura. Adria, nombrado capitán para el partido, usó su voz no para gritar, sino para reafirmar la fe y la disciplina. No jugaremos por la camiseta, jugaremos por el 110 que dimos en cada entrenamiento, jugaremos con el coraje que pedimos y que el resultado sea para la gloria de algo más grande que nosotros. El partido fue una exhibición de carácter colectivo. Adria anotó el gol de la victoria en el último minuto, un gol de pura técnica e innovación táctica nacida de sus horas de análisis. México clasificó. El grito del gol fue el eco de la promesa que se había hecho a sí mismo en un baldío polvoriento. Enseñanza valiosa. El esfuerzo extra y los resultados acumulativos. El 110% es la clave para la excelencia a largo plazo. No se ve en un solo día, pero el resultado es acumulativo es imposible de alcanzar para el que solo da el 100%. Práctica simple para el lector. La regla del 1 más para incorporar al 110 en tu vida diaria. Haz el 1 más de Adria. 1. Identifica tu tarea diaria clave. Estudiar, hacer una llamada, escribir un reporte. 2. Añade el extra. Haz una repetición más, una página más, una llamada de seguimiento más, un minuto de concentración más. Ejemplo de ejercicio. Si haces 3 series de 10 flexiones, haz 3 series de 11 flexiones. Ejemplo laboral. Si tu reporte requiere 5 puntos de análisis, añade un punto extra de recomendación. Ejemplo de estudio. Lea un capítulo más de lo planeado o haz una revisión extra. Este pequeño extra entrena tu mente para la superación constante. No es agotador, pero es transformador. Con el tiempo, ese 1 más se convierte en una ventaja inalcanzable. El escenario final estaba listo. El niño de la calle se enfrentaría al mundo en el último capítulo de su viaje. En el próximo capítulo, la Copa del Mundo, el clímax final y la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el verdadero legado del 10%? Capítulo 10. La Copa de la Calle 17. El año era 2026, la Copa Mundial, celebrada en Norteamérica. México había sorprendido al mundo, liderados por su capitán, Adria Hernández. El equipo había llegado a la final. El rival, Brasil, el gigante, el equipo favorito. El escenario del clímax. El partido se jugó en el Estadio Azteca, un coloso de la historia del fútbol. El aire era denso con la expectativa y el fervor de una nación. El drama no podía ser mayor. Era la cúspide del sueño de Adria. El partido fue una batalla de voluntades, un torrente de tensión. Sin goles en la primera mitad, México jugaba con el corazón, Brasil con técnica. El coraje divino en la prueba final. En el minuto 60 ocurrió la tragedia que parecía inevitable. Adria,
En un choque con el defensa central brasileño cayó. Un grito ahogado en el estadio. Era su rodilla, la misma que había sufrido la lesión grave. El drama se detuvo. Adria estaba en el suelo, el dolor físico insoportable, pero el dolor mental era el recuerdo de la camilla de hospital. El médico hizo la señal de sustitución, pero Adria, con lágrimas de furia y dolor, se negó. Recordó la última parte de la promesa. Pídele a Dios coraje, no capacidad y coraje. No, capacidad y coraje, ahora. Se levantó, cojeando, y se reintegró al juego con una rabia y un enfoque sobrenaturales. Entendió que esta era la prueba de su fe. No se trataba de ganar, sino de dar el extra final para lograr la victoria del propósito. El gol de la leyenda. Minuto 89. El marcador 0-0. El tiempo se agotaba. Adria, cojeando, se movió con la inteligencia táctica que había forjado en la rehabilitación. Sabía que no podía correr, pero sí anticipar. Un pase filtrado. Adria, con un esfuerzo supremo, llegó a él. El portero brasileño salió. La jugada pedía un tiro de potencia, pero Adria, recordando el análisis de movimientos de sus ídolos, improvisó. Con el toque más sutil y técnico que había practicado 1000 veces en la sombra, un gol de cuchara que rodó lentamente por el césped. ¡Gol! El estadio azteca explotó. Un rugido que se escuchó en toda Aguascalientes, en cada rincón de la calle 17. México ganó el Mundial 2026. Esperemos que así sea. El legado y la gratitud eterna. La escena final fue de éxtasis. Adria, levantando la copa del mundo, no miró las cámaras, miró al cielo. La camiseta que llevaba ahora no era la de Chicharito, sino la suya, de capitán, con el número que él había elegido, simbolizando su trayectoria. Su regreso a Aguascalientes y a la calle 17 fue más conmovedor. No llegó en un carro lujoso, llegó en un autobús, con la copa en sus manos, para compartir la victoria con los niños del orfanato. El círculo estaba completo. Su mensaje era simple. Todo para la gloria de Dios. El éxito no es tuyo. Es el resultado de la capacidad que se te dio y la disciplina con la que la usaste. Su legado no fue el trofeo, sino la inspiración que dejó en cada niño de la calle 17. Si él pudo, tú también puedes. Enseñanza valiosa. Legado y gratitud eterna. El triunfo no es el destino final, sino el combustible para un propósito mayor, inspirar y devolver. La gratitud debe ser eterna, no condicional. Práctica simple para el lector. Celebra y da gracias, más de lo necesario. 1. La celebración con humildad. Cuando consigues un gran triunfo, un ascenso, una meta personal, un logro, celebra lo grande, pero con humildad. Adria lo hizo regresando al orfanato. Tú puedes hacerlo, agradeciendo públicamente a quien te ayudó o haciendo un acto de servicio anónimo. 2. El extra de la gratitud. No solo agradezcas, agradece más de lo necesario. Envía un mensaje extra, haz una llamada extra. Esto fomenta la humildad y evita la arrogancia que el éxito a menudo trae consigo. El viaje de Adria nos enseña que el camino del 110% no es sobre la perfección, sino sobre la perseverancia guiada por la fe y anclada en la gratitud. Él ganó la copa no con suerte, sino con el extra que dio cada día, desde el polvo de la calle hasta la gloria del mundo. Ejercicios finales de aplicación. El 100% en tu vida, 110% en tu vida. Aquí tienes ejercicios simples pero muy efectivos basados en la filosofía de Adria Hernández para que puedas aplicar el conocimiento adquirido y transformar tu vida. Haz estos ejercicios por lo menos 7 días seguidos para sentir la diferencia. Ejercicio 1. La rutina de la gratitud de la calle 17. 3 minutos diarios. Objetivo: reprogramar tu mente para enfocarse en la abundancia, no en la carencia. ¿Cuándo? Justo antes de acostarte. Instrucciones. 1. Cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas. 2. Nombra o escribe en tu mente o en tu diario 3 cosas por las que estás agradecido ese día. No pueden ser las mismas de ayer, deben ser pequeñas y específicas. Agradece por la risa de mi hijo. Agradezco por esa taza de café caliente. Agradezco por la energía que tuve en la tarde. 3. Termina con la afirmación de Adria. Gracias por la capacidad, el coraje y la energía. He dado mi 110% hoy.
Ejercicio 2. El video mental y elaboración de la capacidad. 5 minutos diarios. Objetivo: entrenar tu mente para el éxito y pedir el coraje para la acción. ¿Cuándo? Al levantarte. Antes de empezar tu día. Instrucciones. 1. Siéntate o acuéstate en silencio. 2. Petición triple. Pide 3 cosas específicas para tu día. Capacidad: la concentración para tu trabajo o estudio. Energía: la vitalidad para dar el extra. Coraje: la audacia para enfrentar esa tarea difícil o conversación incómoda. Ejercicio 3. Visualización activa. Tu video mental. Cierra los ojos y visualiza tu día terminando con éxito. Siente la emoción de haber logrado tu meta principal. Hazlo en un cortometraje rápido de 60 segundos. 4. Entrega. Repite. Esto ya está en el proceso. Mi éxito es para un bien mayor. Ejercicio 3. La regla del 1 más, el 110% práctico. Objetivo: construir la identidad de la disciplina constante y la superación. ¿Cuándo? Aplícalo a tu meta más importante del día. Instrucciones. 1. Identifica tu tarea no negociable del día. Ejemplo: estudiar, ejercitarse, hacer una tarea laboral. 2. Aplicar el 1 más. Si es un ejercicio, haz una repetición extra, un minuto extra, una vuelta extra. Si es un estudio o lectura, lee una página más de lo que planeaste o revisa un punto más. Si es una tarea laboral, escribe una idea más en tu brainstorming o revisa tu email una vez más antes de salir. 3. Reflexión. Al terminar, recuérdate, esto es el 100%, el 110%. ¿Estoy construyendo una ventaja inalcanzable? Ejercicio 4. El contrato de acción con tus miedos. 5 minutos. Objetivo: liberar la emoción tóxica del pasado o el miedo y enfocarla en una acción positiva. ¿Cuándo? Inmediatamente después de sentirte abrumado o invadido por la duda. Instrucciones. 1. Toma una hoja de papel o un documento que puedas borrar. 2. Escribe el miedo. Escribe la frase que te está atormentando. Ejemplo: tengo miedo de que mis errores del pasado me definan. Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno para este ascenso. 3. El contrato de acción. Debajo de esa frase escribe una acción pequeña, concreta e inmediata que vas a hacer ahora mismo para contrarrestar ese miedo. Ejemplo: voy a enfrentar este miedo terminando la tarea que he estado posponiendo por 15 minutos, para demostrar que mi enfoque es más fuerte que mi duda. 4. Actúa y libera. Haz la acción. Al terminar, rompe o borra el papel. Le has robado el poder al miedo. Si llegaste hasta el final, te agradezco de corazón y me disculpo por los errores cometidos en esta lectura. Pero recuerda, Dios está en cada uno de nosotros. Actúa como tal. Bendiciones. Tú puedes.